¿Qué tal? Buenas tardes. Presentando la tercera actividad de la plataforma Blackboard de nuestra materia Teoría General del Derecho, impartida por el doctor Waldo Guerrero Ariza, con NRC 21313. En esta ocasión, esta tercera actividad nos indica que debemos de realizar un video exponiendo a la familia jurídica a la que pertenece nuestra legislación y a los sistemas jurídicos de validez. Y no solamente eso, también en la siguiente presentación se examinará a los órganos competentes del Estado, dándole mayor amplitud y mayor eficacia y detenimiento a qué órganos nos tendremos que remitir cuando se realice nuestra práctica en esta teoría general del derecho. Pues como sabemos, esta materia es sumamente importante, ya que nos vuelve científicos del derecho. Y en la vida práctica esto es de suma importancia, pues conociendo estos preceptos y llevándolo a cabo en la vida práctica de nuestra materia, esto será fundamental para poder entender a dónde dirigirnos y qué es lo que debemos de presentar. También se analizará lo referente a la antinomía, la cual es una figura no compleja, pero sí muy interesante y muy importante en esta materia Teoría General del Derecho. Importancia de los contenidos materiales en la validez jurídica. Validez jurídica. Se entiende como validez jurídica a la existencia específica de las normas. Es obligatoria y debe atender a los dos sentidos: para los sujetos normativos, que deben obedecerla, y para los órganos jurisdiccionales, que tienen el deber de aplicarla en sus consecuencias coactivas. Órganos competentes en México. Los órganos competentes están integrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este órgano se compone por 11 ministros. Cabe señalar que este término deriva de minister, servidor, y se utiliza la palabra referida a los miembros de la Suprema Corte para realzar su importancia y su carácter de definitividad dentro de sus resoluciones. Estos servidores deben de reunir los requisitos establecidos en el artículo 95 constitucional. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La construcción de un tribunal electoral adscrito al Poder Judicial de la Federación fue un elemento fundamental para construir un sistema electoral confiable. Este tribunal se compone de 7 magistrados electorales y funciona a través de una sala superior y 5 salas regionales. Deben de reunir los mismos requisitos que se piden para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de contar con credencial para votar con fotografía. Preferentemente tener conocimientos en materia electoral, no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. El Consejo de la Judicatura Federal velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia e imparcialidad de los miembros de este último. Se integra con 7 consejeros y funciona en pleno y a través de comisiones. Los juzgados de distrito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que los juzgados de distrito son órganos integrantes del sistema mexicano de impartición de justicia y que como órganos jurisdiccionales de primera instancia al Poder Judicial de la Federación les corresponde el conocimiento inicial de todos aquellos asuntos en los que se busca el amparo y protección de la justicia de la Unión en contra de actos de autoridad o bien la resolución de un conflicto de intereses en materia federal. Se componen de un juez y el número de secretarios actuarios y empleados que determine el presupuesto. Los tribunales colegiados de circuito son aquel órgano jurisdiccional el cual tiene el nombre de colegiados por estar integrados por varios miembros. Para distinguirlos unitarios, se considera que en virtud de sus funciones, los tribunales colegiados de circuito son el corazón de la justicia federal para la mayoría de los mexicanos, que constantemente solicitan amparo con apoyo en los artículos 14 y 16 de la Constitución, para que la ley les sea aplicada por las autoridades correctamente.
Se componen de 3 magistrados, un secretario de acuerdos y el número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto. Sistema jurídico al que pertenece México y por qué. El derecho mexicano pertenece a la familia neorromanista, a la familia o sistema romano-germánica. La integran países que basan su orden jurídico en fundamentos del derecho romano y de la tradición germánica. A esta familia pertenece nuestro país. Se dice también que es familia del derecho legislado. Pertenece a esta familia porque sus normas jurídicas están basadas en leyes escritas. Así pues, como ejemplo tenemos los diferentes códigos e inclusive la Constitución. Sus fuentes son la ley, la costumbre y la jurisprudencia. El derecho perteneciente a esta familia es el derecho escrito o legislado. Considera la división entre derecho público, que es aquel referente a las instituciones del Estado, y el derecho privado, que tiene que ver con los intereses del individuo. Dentro de la influencia del derecho romano, la aplicación del derecho requiere de personas especializadas en las prácticas jurídicas, tales como el juez, el cual es el individuo que tiene la potestad de administrar justicia a los particulares, aplica las leyes en los juicios que se les presenta y dicta las sentencias, además de interpretar y aplicar el derecho legislado. El legislador es la persona que da o establece las leyes, que tiene como obligación cuidar que el resultado de su labor responda a las necesidades del pueblo. Debe ser claro y completo para facilitar la labor del juez. Normas que ya no son vigentes en nuestro país. La pena de muerte está prohibida expresamente en el artículo 22 constitucional. Anteriormente estaba contemplada para los casos de traición a la patria, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja. Para 1957 todos los estados de la República Mexicana habían abolido la pena de muerte, aunque a nivel federal seguía existiendo. La última persona ejecutada bajo esta pena se llevó a cabo en 1937. La última ejecución militar fue en el año 1961. Antinomía del sistema jurídico actual de México. La antinomía es un conflicto o contradicción entre dos leyes, principios racionales o ideas. La situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico y esto impide su aplicación simultánea. Todo ordenamiento jurídico persigue un mínimo de coherencia y por lo tanto no tolera las antinomías. Es decir, que dos normas aplicables al mismo caso den soluciones contrarias o contradictorias. Conflicto normativo, antinomías. La situación de las normas incompatibles entre sí es una dificultad tradicional para la aplicación del derecho, a la cual se han enfrentado los juristas de todos los tiempos, creando verdaderos conflictos normativos a esta incompatibilidad. Se le ha denominado antinomía, el estudio de conflictos normativos. Requiere ante todo la identificación de su objeto, que por una parte se refiere a las normas y que por la otra, éstas se relacionan al estar en conflicto. Tipos de antinomías. Inconsistencia total. Es cuando ninguna de las normas puede ser aplicada en ninguna circunstancia sin entrar en conflicto con la otra. Inconsistencia total parcial. Esto es cuando una de las normas no puede ser aplicada en ninguna circunstancia sin entrar en conflicto con la otra, mientras que ésta tiene un campo adicional de aplicación en el cual no entra en conflicto con la primera. Inconsistencia parcial. En este caso, es cuando una de las dos normas tiene un campo de aplicación en el cual entra en conflicto con la otra, pero tiene también un campo adicional de aplicación en el cual no se producen conflictos. Existen varios criterios de solución de antinomías. Sin embargo, hay antinomías que no tienen solución y que tienen que ver que no se les puede aplicar ninguna regla, o bien que se les puede aplicar una o más reglas que se oponen entre sí. En el sistema jurídico mexicano, el procedimiento para dirimir una antinomía es el juicio de amparo. Ejemplos de antinomías en el sistema jurídico mexicano.
Las antinomías del sistema jurídico mexicano más estudiadas son las referidas a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia fiscal y control constitucional, cuyo resultado genera a su vez antinomías. Una vez exhibida esta presentación, es importante que reflexionemos nosotros como estudiantes de Derecho y que analicemos la importancia que tiene nuestra materia, Teoría General del Derecho, en nuestra vida laboral, pues al presentarse este tercer trabajo, nos invita a que estudiemos y analicemos aquellos lugares en donde futuramente pueden ser nuestras fuentes de trabajo, ya que los órganos competentes del Estado tienen mucha importancia en la jurisdicción del Estado. Y como se presentó, la figura de la antinomía es algo tal vez no muy complejo, pero sí muy importante para nosotros científicos del derecho. Otra cosa, el poder ubicar aquellos sitios, aquellos lugares, aquellas instituciones en donde nos dirigiremos para presentar nuestras demandas, exhibir las pruebas y celebrar nuestros juicios, será importantísimo saber qué función tiene cada lugar dentro de este gran sistema jurídico mexicano. Y además, el saber a qué familia pertenece la legislación mexicana y conocer la historia que engloba ello es sumamente indispensable para nosotros como jurisconsultos.